Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Valera Argüello Y yo, Andrés Felipe Montero. y el día de hoy vamos a presentar la actividad 2, que es la matriz de riesgos y controles inherente y residual. Entonces empezamos. Como podemos ver, tenemos el mismo índice que teníamos en la actividad 1. Ya repasamos esto anteriormente, así que directamente nos vamos a ir a esta matriz. Y para esto vamos a usar la aplicación de Excel. Acá podremos ver la primera hoja, que es la matriz de riesgos y controles. Entonces, vamos a explicar primeramente esta un poco más a detalle. Y en este estudio vamos a realizar 5 riesgos de la empresa Movie, como ya la habíamos estudiado antes. Entonces, estos 5 riesgos básicamente son la creación de tickets con el sistema CRM, la asignación de caso personal de soporte, la gestión de evolución de casos, la gestión de escalamiento a terceros, la gestión de monitoreo y control en tiempos de respuesta. Ahora veremos una un poco más en detalle. Ahora para los riesgos que pues anteriormente mencionó mi compañero, para cada uno de esos tenemos unas causas y pues con su respectiva descripción. Entonces voy a mostrar aquí rápidamente los riesgos que tenemos. Y pues un ejemplo de esto, digamos que sería para el riesgo uno serían las causas de errores internos en el sistema, errores en la interfaz gráfica del CRM y reinicio del componente del equipo en FreshDeck. Ahora el siguiente paso que tenemos acá es la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Entonces, para cada una de estas ya nos pasamos a las siguientes hojas que están en el mismo Excel. Entonces, por ejemplo, en la hoja de probabilidad vemos esta tabla. Esta tabla, pues es según nuestro criterio, donde tiene su respectiva calificación, una probabilidad del 1 al 5. Para tener esta probabilidad se utilizaron estos parámetros. Estos parámetros pues tienen una frecuencia, o sea, cada cuánto pasan y cada cuánto se evalúan estos. Por otro lado, si nos devolvemos, también tenemos un impacto. Entonces, si nos vamos a la hoja de impacto, podemos ver una clasificación similar. El tipo de impacto, o sea, imaginémonos que es del 1 al 5, pero pues con las palabras insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico, y las respectivas clasificaciones para decir qué tan grave es el riesgo. Entonces, si tiene algún tipo de pérdida económica, si tienen eventos que impacten en la integridad de la empresa, si impactan en la operación de esta misma, que impacten en todo el negocio en general, si la empresa puede obtener tras esto alguna multa, alguna sanción, ya sea por una sanción monetaria o por parte del Estado, y que impacte con el personal de recursos humanos. Entonces nos devolvemos a la principal. Entonces, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto, obtenemos el riesgo inherente. El riesgo inherente lo sacamos, acá podemos ver la fórmula, multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Para esto, nos vamos a la tercera hoja, que es un mapa de calor. Acá podemos ver la clasificación de este mapa de calor y según la probabilidad y el impacto, que es lo que acabamos de ver, podemos clasificarlo. Entonces, por ejemplo, mirando el riesgo 1, entonces tenemos una probabilidad frecuente, o 3, acá rápidamente, 3 frecuente, un impacto 3, que sería moderado, entonces multiplicamos 3 por 3, 9, y el riesgo inherente sería alto. Entonces, si miramos, esto sería como unas coordenadas de X y Y, entonces da 3, 3. Si miramos el mapa de calor, da la probabilidad 3 y el impacto 3, da una clasificación de alto, o sea, el nivel 3. Entonces lo clasificamos en la matriz de riesgos y controles y queda como alto. Así sucesivamente para todo el resto. Listo, ahora procedemos con lo que tiene la tabla. Acá volvemos a indicar que estos son los controles de cada riesgo. Entonces, control uno, control 2, control 3 para cada uno de los riesgos para evitar confusiones. Le damos una descripción a este tipo de control. Este tipo de control básicamente se refiere a una forma de mitigar el riesgo. Seguimos.
y veremos lo siguiente. Ahora tendremos aquí dos columnas, una que sería la efectividad del control y la efectividad del conjunto de controles. Para esto nos dirigiremos a la hoja de controles que tenemos aquí abajo. En esta hoja lo que veremos es más las especificaciones de los controles, pues de una manera más específica, como mencioné. Tendremos el código de control y la descripción que anteriormente dio mi compañero sobre cada uno de ellos. Ahora esto, como ya lo hemos visto en clases pasadas, es una parte más específica, más detallada de los controles. Entonces, estos controles se dividen en dos, el diseño del control y la ejecución del control. Cada uno de estos pues tiene su respectivo porcentaje. Acá el diseño vale 30%, la ejecución vale 70%. Cada uno de estos tiene sus clasificaciones. Entonces el diseño consta de que el control sea apropiado, de que tenga un responsable, un tipo de control, una naturaleza, si está documentado o no, qué tan frecuentemente pasa. Este resultado, el cual pasa de, o sea, por estas evaluaciones que se toman, estas evaluaciones se toman por medio de estas tablas, ya sea de sí o no, si es adecuado o inadecuado, si es automático, si depende de un equipo de TI o si es manual, así sucesivamente. Para esto se hace la respectiva fórmula y se toma una clasificación sumando los porcentajes de cada uno de estos. Damos unas recomendaciones de este diseño, de qué se podría mejorar, y la otra parte es la ejecución del control. De la misma forma, entonces, para hacer esta evaluación, tomamos en cuenta esta tabla, que es si se evidencia una ejecución del control, si se ejecuta el diseño tal cual lo especifica y si se mitiga el riesgo. Y entonces tenemos esta tabla donde veremos qué porcentaje da, si es adecuado, si es parcialmente adecuado o inadecuado. Entonces se hace la respectiva fórmula, se suman los porcentajes y para esto, para que dé la efectividad al conjunto de controles, que es lo que está en la primera columna de en la primera tabla de la matriz de riesgos y controles, veremos esta otra tabla donde dividimos por partes para evitar confusiones los controles de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos el resultado de diseño de control, que fue lo que nos dio esto, es esta misma columna. Adicionalmente está la calificación, la columna que está a la derecha de este, el resultado de la ejecución, que es este mismo, la calificación, y por último se hace el porcentaje, entonces se suma esta calificación más esta calificación, esto vale el 0.3 o el 30%, esto vale el 70%, se hace la suma y esto da la efectividad del control. Esto, en pocas palabras, es el diseño por la ejecución y nos da estos porcentajes. Esto es la efectividad del conjunto de controles. Entonces volvemos a la matriz de riesgos y controles y esto es lo que nos da cada uno de estos. Entonces, en pocas palabras, esta efectividad del control es lo que en esta hoja nos dio acá de resultado. Y la efectividad del conjunto de controles se obtiene, si volvemos a la tabla esta, haciendo el promedio de estos tres. Entonces, como tenemos tres controles, entonces el promedio de estos tres nos da la efectividad del conjunto de controles. Y así sucesivamente para cada uno de los riesgos. Con esto obtendríamos en la matriz de riesgos y controles la efectividad del control y la efectividad del conjunto de controles. Hay que recordar que la efectividad del conjunto de controles se hace teniendo en cuenta el riesgo, no los controles de cada uno de estos. Listo. Por último, vamos a ver la probabilidad de ocurrencia residual, el impacto residual y el riesgo residual. Esto es muy similar a como lo habíamos visto en esta zona. Entonces, para esto también tenemos diferentes hojas, que sería la probabilidad de ocurrencia residual, que sería en esta hoja, que tendríamos el mapa de calor, el impacto residual, de la misma forma, ya lo explico, y el riesgo residual. Entonces, para obtener esto, si recordamos, este riesgo inherente, nos podemos ir a esta hoja que es de mapa de riesgo inherente, que tenemos un mapa de calor muy similar al que habíamos hecho. Entonces, primeramente tenemos probabilidad, impactos, como si fueran coordenadas. Ubicamos los 5 riesgos que tenemos según lo que nos había dado. Por ejemplo, en este caso, alto, alto, moderado, extremo y extremo. Esto es lo que nos había dado el resultado. Riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a obtener el mapa de riesgo residual. Entonces, ¿cómo obtenemos este cambio? Entonces, si nos vamos a los controles, podemos mirarlo en los controles, tenemos que revisar el tipo de control de cada uno de estos. Entonces, si es preventivo, el riesgo disminuirá hacia abajo, o sea, bajará la probabilidad. Si es detectivo,
bajará el impacto, o sea, irá hacia la izquierda. Entonces volvemos a la nueva hoja, al mapa de riesgo residual, y entonces, o bueno, al inherente. Entonces, el riesgo uno que está acá, si, por ejemplo, si es preventivo, bajará tanto porcentaje, si es detectivo, irá a la izquierda tanto porcentaje. Entonces, para saber cuánto se desplaza cada uno de estos, nos volvemos a la matriz principal y vemos, según la efectividad del control, entonces hacemos, revisamos cuál es preventivo y cuál es detectivo, sumamos cada uno de estos y nos desplazamos, dando como resultado estos. Si miramos el mapa de riesgo residual, queda de la siguiente forma y pues ya quedando así, podemos usando las coordenadas de probabilidad de impacto, escribirlos en la matriz de riesgos. Entonces, probabilidad, lo mismo que en el principio. Probabilidad sería 2 si miramos, por ejemplo, probabilidad 2 da una calificación respectiva. El impacto tiene su respectiva calificación. Hacemos la misma fórmula, multiplicamos este por este, miramos en el mapa de calor cuánto da, según este mapa de calor, vemos que da un resultado y lo escribimos así. Y así sucesivamente. Con esto finalizaríamos la explicación de la matriz de riesgos y controles. Entonces ya nos devolveríamos a la presentación y con esto seguiríamos en esta diapositiva. Acá veremos el link donde publicaremos este video y con esto terminaremos la presentación. Muchas gracias. Gracias.